Ya regresó, el solidario volvió. Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Excelente parodia principal o parodia de este tema de Vive la Noticia, y recordando también con esta música a todos los habitantes allá de el llano colombiano. Un saludo muy especial a todos ellos. Tema una parodia, creo que esto es como de Reinaldo Armas, recordando esa música tan bonita de los llanos. Y con esto, pues lógicamente, este mensaje de Chalo Álvarez para introducir el programa del día de hoy, esta sección de Vive la Noticia, que tiene que ver con la escuela y las emociones, el papel de la salud mental en la educación actual de nuestro país. Y bueno, antes de ir con nuestro invitado, entonces recordar ahí en las redes sociales, tenemos una pregunta para que ustedes interactúen ahí, para que nos den su punto de vista, su opinión, y si efectivamente esto se está dando o no en nuestro país. La pregunta dice, ¿se le da la importancia a la salud mental de estudiantes y maestros en nuestro sistema escolar? Entonces ahí queda la inquietud y la pregunta para que ustedes la respondan, y así tendremos la oportunidad también de conocer ese punto de vista de nuestros seguidores en las redes sociales. Y bueno, para tratar este tema tenemos una invitada muy especial, y Paulita pues nos va a hacer esa presentación, ese perfil de la invitada del día de hoy. Así es, Miguelito, y a todos nuestros seguidores, la invitada, una excelente invitada el día de hoy, que nos va a hablar de este tema que ya nos anunció nuestro compañero Miguel Camacho. Se trata de Lucero Martínez Casab. ¿Quién es ella? Ella es psicóloga, magíster en filosofía de la Universidad del Norte, ha sido docente universitaria, directora de proyectos de prevención del consumo de drogas a través del arte, patrocinados por la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Ha dirigido, por supuesto, también proyectos de difusión y promoción de los derechos humanos patrocinados por la Gobernación del Atlántico. Fue invitada por la Universidad de Hamburgo, Alemania, en el 2017 en la Semana Latinoamericana con la conferencia La Ponerología Política. Es conferencista con temas de psicología, cultura y política. Fue también columnista y analista en el periódico El Tiempo, y actualmente es columnista del periódico El Espectador y de la Nueva Prensa. Entonces yo quiero darle la bienvenida y por supuesto también de antemano agradecerle a nuestra invitada por compartir un rato muy ameno con nuestros seguidores, y por supuesto con un tema tan delicado como lo es la salud mental de todos nuestros docentes. A Lucero Martínez le damos la bienvenida y muchísimas gracias por estarnos acompañando en el Solidario. Lucero, bienvenida al Solidario. Muy buenos días, Miguel y Paula, y a todas las personas que están asistiendo a esta bella jornada que tiene Contraedecún, una gran cooperativa de educadores. Los felicito, muy buena esta iniciativa de ustedes. Bueno, a usted, doctora Lucero, gracias. De pronto, Mauro, si podemos subirle ahí un puntico al volumen para escuchar un poquito mejor a la doctora Lucero. Y bueno, gracias por aceptar nuestra invitación, y tenemos preguntas relacionadas en el tema del día de hoy. Y tenemos una pregunta en redes que están ya diligenciando nuestros seguidores, y tiene que ver con que si se le da la importancia a la salud mental de los estudiantes y los maestros en nuestro sistema escolar. Esa es la pregunta en las redes, y ya vamos entonces con la doctora Lucero para mirar esta situación de lo que encierra esta situación después de todas estas situaciones que han vivido los maestros y maestras de la pandemia. Por eso precisamente quisiera preguntarle, doctora Lucero, ¿qué pasó con la salud mental de los colombianos, en particular de las comunidades educativas después de la pandemia? ¿Podemos decir que el encierro y la zozobra generó daños en el aspecto emocional? Bueno, primero vamos a definir qué es salud mental, ¿cierto? Para que bueno, me parece bien. Los criterios. La salud mental es un estado emocional, en general, emocional, que combina la parte de las afectividades y la parte orgánica de una persona para que esté bien consigo misma y con su entorno y pueda vivir
de una manera armónica su personalidad con la naturaleza. Eso es salud mental. Y en este sentido, me gustaría contarles a ustedes que hay un excelente libro, y ojalá lo puedan leer, que nos amplía completamente la idea de lo que es salud mental. Es de dos grandes investigadores, son esposos, Antonio Damasio y su esposa Hannah. Escribieron un libro y tienen grandes investigaciones neurocientíficas alrededor de lo que es la parte neuronal cerebral dentro del comportamiento humano. El libro se llama El error de Descartes. ¿Quién es Descartes? Bueno, ya todos sabemos, este filósofo francés que lanzó aquella frase tan famosa y que ha influido tanto en el comportamiento y en el pensar de nuestra cultura de Occidente, que dice, pienso, luego existo. Entonces, este pienso, luego existo, implica que pensar está primero de existir y que pensar está dividido del ser. Entonces llega Antonio Damasio, este gran neurocientífico, y nos dice, hay un gran error en Descartes. Primero somos y después pensamos. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque el excesivo uso de razón nos llevó durante muchos siglos, y apenas estamos entrando a reevaluarlo, nos llevó durante muchos siglos a pensar que salud mental era la capacidad racional de hablar, de sumar, de restar, de razonar, independiente de las emociones y de los sentimientos. Entonces nos dice Antonio Damasio, pensar es todo un proceso orgánico, biológico, neuronal, que llega a ciertas partes del cerebro y que nos permite en un momento dado sentir y expresarnos. Su gran aporte es los circuitos cerebrales que hacen parte de las emociones y de las decisiones, también hacen parte de la manera de pensar y de relacionarlos con las demás personas. Círculos neuronales que hacen parte de todos estos procesos. O sea, no hay una tal división entre el pensar y el ser. Somos uno solo, orgánico. De igual manera, nos dice Damasio que la parte frontal, el lóbulo frontal, es la última parte de la evolución de la vida en la Tierra. El lóbulo frontal. Es lo último que se le forma al ser humano en toda su escala filogenética. De manera que nosotros hemos tenido primero que pasar por fuertes emociones, los primitivos, fuertes sensaciones, fuertes sensaciones de peligro, de miedo, de angustia, para llegar a lo último del ser humano, que es la capacidad de razonar. ¿Cuál es el error? Que nosotros desde Occidente y a partir de ciertos pensadores, como digo, de René Descartes, que pienso, luego existo, a partir de ese error le concedimos demasiada importancia al aparato, a lo que es razonar, a pensar y decir yo pienso, yo razono, por encima de las emociones y de los sentimientos. ¿Qué nos deja la pandemia? Que sí somos una unidad, razón, sentimientos y emociones. Porque el encierro nos dejó ver que espacios pequeños dan angustia, que espacios pequeños dan depresión, que no poder salir y correr y poner en juego el cuerpo también repercute en el estado mental. De hecho, los neurocientíficos hoy en día aconsejan, más que el Sudoku y más que el estar haciendo crucigramas para el Alzheimer, que sí es importante hacerlo, están aconsejando hacer ejercicio, salir a la naturaleza, brincar, gozar al aire libre, estar en el mar, porque todo eso influye en el equilibrio neuronal, en las conexiones bioquímicas del cerebro que pueden estar activando y mejorar ciertos trastornos que tienen que ver con la memoria, con la atención, que sabemos que es el Alzheimer. Entonces, en este sentido, lo que nos deja la pandemia es un aprovechamiento grandísimo de los espacios, que cómo influyen los espacios cerrados, cómo influyen los espacios circunscritos a un área muy pequeña para que las personas se sientan bien. En esta medida, cuestionar las políticas de construcción de viviendas tan estrechas, porque son de
de uso, digamos, de viviendas públicas, ¿no? Entonces, les estamos dejando a las clases menos favorecidas espacios muy reducidos, además de que no tienen cómo vivir, de que no tienen situación económica para estar bien. Bueno, son los que más sufren estas construcciones pequeñas. En ese sentido, las personas que tienen más capacidad durante la pandemia se fueron para sus fincas, se fueron para sus grandes casas, tenían patios, pero los que sufrieron muchísimo fueron las clases menos privilegiadas porque el espacio se les redujo muchísimo, muchísimo. Entonces, sí hubo angustia, sí hubo ansiedades, sí se despertaron enfermedades, sí se dieron. No sabemos hasta dónde puede ser traumática, porque traumática es algo que sucede así de un momento a otro, pero sí fue un tiempo muy prolongado como para que el encierro, para que la falta de actividad física, para que aquellas personas que no tenían una buena convivencia previa con las personas que se tuvieron que quedar reducidas en sus casas, las relaciones no fueron las mejores. Entonces, nos coge la pandemia en un momento en que lo que se va a poner en juego es toda una personalidad previa a la pandemia, todas unas condiciones habitacionales previas a la pandemia. Y en esa medida, la pandemia fue un test para toda la sociedad. Fue un test, tanto para saber cómo estaba el sistema hospitalario, cómo estaban los servicios públicos de salud, cómo estaba la familia realmente conformada, quiénes eran las personas que estaban soportando en llevar adelante la familia. También fue un test para saber qué tipo de personas somos en situaciones de encierro y de grandes restricciones. En esa medida, bueno, de aquí en adelante se está, a nivel de la Organización Mundial de la Salud y de todas las organizaciones mundiales con respecto a la salud mental, de aquí en adelante cómo vamos a seguir viviendo, de aquí en adelante cómo es mejor relacionarse, de aquí en adelante qué debemos tener en cuenta para que si se vuelve a dar esto, bueno, no nos coja a nosotros desprevenidos y tengamos herramientas psicológicas y físicas para afrontar las pandemias. Bueno, entonces esto es muy importante frente al contexto que nos ha hecho aquí de lo que es la salud mental, el error de Descartes, ese libro, ¿no? Entonces ya no es pienso, luego existo, habríamos que pensar en otra frase, ¿no? Claro, perdóname Miguel, hay un gran filósofo africano, apellido Membe, que ante este error de Descartes, de decir pienso, luego existo, él dice, estamos errados también, bailo, luego existo. O sea, la importancia del cuerpo, del bailar y del sentir para existir. Bailo, luego existo. Es mucho más importante que el pienso, luego existo. Bailo. El pienso, luego existo, anula toda esta complejidad del ser humano de sentimientos y de pensamientos. Bueno, bailo, luego existo. Bueno, y en esta época de vacaciones, entonces también paseo, luego existo. Bueno. Claro, y en esa medida la importancia de la creatividad. Fíjate que muchos hogares en la pandemia pudieron salir adelante porque ante tantos consejos que se fueron dando por televisión, bueno, algunos llegaron y fueron muy importantes. Con los niños que era jugar, pintar, bailar, hacer actividades creativas. Y en esta pandemia eso también quedó evidente, la importancia del arte y de la creatividad para que la persona se expanda, para que crezca, para que su espíritu, su alma, sus emociones no se atrofien. Fue muy importante eso. Nos dimos cuenta de la creatividad, la importancia del arte dentro de la estabilidad y de la salud mental. Totalmente de acuerdo con esta apreciación que nos trae el día de hoy la doctora Lucero, y sea la oportunidad para saludar a esos maestros que están allí de pronto, te han tenido la oportunidad de estar en la playa, en el paseo y seguramente con el celular sintonizando El Solidario y esta sección de Vive la Noticia, que no se la pierden en ningún lugar de nuestro país y bueno, y del mundo. A las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, 25 minutos, queremos también plantear otra pregunta frente a este tema. Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, hemos estado en un pliego de peticiones y le hemos solicitado al Gobierno Nacional y al Ministerio de Educación, pues el incremento en materia de las personas, de los orientadores. Por eso queremos preguntarle a usted qué tan importante es el papel que juega ese orientador escolar en el contexto educativo de las instituciones de nuestro país.
Muy importante, Miguel. Empecemos por decir que el orientador, bueno, viene de una palabra que es orientación. Y orientación viene del campo geográfico, que es la palabra oriente, por donde nace el sol. Tan importante el sol para todas las culturas desde los inicios de la humanidad para orientarse en un espacio geográfico. En este sentido, el orientador escolar, vamos a pasarnos ahora para el ámbito escolar, es la persona que orienta el norte, el sur, el este, el oeste, de las emociones, de los sentimientos de jóvenes en un colegio. Entonces, es conocer toda una geografía, el orientador en el colegio, en la escuela, es conocer toda una geografía que tiene que ver con las edades de los estudiantes, los de primaria, secundaria, etcétera. Entonces, es conocer las características de los niños en sus diferentes etapas evolutivas, cuáles son las características de los 0 hasta los 5, de los 5 hasta los 10 y de los 10 hasta los 16 o 17 cuando se están graduando. El orientador debe ser un gran conocedor de las ansiedades, de las angustias, de los miedos, de las expectativas, de la psicología evolutiva de todas estas edades. Es orientar, es decir, dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, de todas las inquietudes que se van presentando en el aula, dentro de los colegios, dentro de las escuelas. Entonces son personas que deben tener una gran formación en psicología, formación obviamente en pedagogía, a medida que va avanzando las edades, bueno, qué carreras les gustan a los chicos, a las chicas. El orientador pues es una persona que debe tener una gran formación, porque es eso, conocer toda una geografía emocional, sentimental, racional de todos los alumnos, desde pequeños hasta los grandes. Es una responsabilidad muy alta. Y es, doctora Lucero, bueno, importante estas apreciaciones que nos dan el día de hoy, pero también antes de ir aquí con Paulita, que también tiene inquietudes para nuestra invitada en el día de hoy, unos comentarios importantes para todos nuestros seguidores, están ahí, que están compartiendo, que están diligenciando la encuesta, también nos envían los comentarios que son muy importantes, como el que hace Jaisor de la Peña, Cárcamo. La estabilidad mental radica en gran parte en la aceptación de sí mismo. Bueno, importante comentario que nos hacen ahí. De igual manera, él dice, en este tiempo de redes sociales es difícil conseguir estar bien sin la aceptación de la masa, lo cual es nocivo para las mentes en formación, la personalidad de los individuos. Que bueno, son importantes comentarios como el de Cori María Cris, esta seguidora que no se pierde ningún programa. En los colegios son insuficientes los orientadores, es necesario revisar e incrementar el parámetro para estudiantes. Bueno, pero también aquí nos llegan comentarios al celular. Definitivamente el solidario, la más deliciosa compañía en las mañanas del sábado. Bueno, nos alegran estos comentarios y bienvenidos. Bueno, Paulita, sé que también tiene más preguntas relacionadas con este tema para la doctora Lucero. Sí, Miguelito, bueno, y de acuerdo a los comentarios y la participación que tienen nuestros seguidores y acerca del tema y la contextualización que nos está haciendo la doctora Lucero, yo quisiera preguntarle, doctora Lucero, ¿cómo podemos educar desde las emociones? ¿Se podría hablar de una prevención en este tipo de casos? Muy importante esa pregunta, porque vamos a visualizar lo siguiente. ¿Cuál debe ser la actitud de un adulto ante un niño? El psicólogo psicoanalista que falleció en el 2020, Lois de Maus, hizo una gran investigación que se llama Historia de la Infancia. En ese libro, Historia de la Infancia, Lois de Maus relata cómo ha sido o cómo ha tratado el adulto al niño a través de todos los tiempos. Y nos va contando que desde la prehistoria hasta ahora, lo que han vivido los niños y las niñas es una pesadilla. Desde la prehistoria, los niños nacían, los que no eran deseados o los que no se podían tener eran lanzados a los acantilados, a los tigres, a los leones, abandonados en los bosques.
durante siglos, durante siglos. Después, más adelante, para poderlos controlar o educar, entonces les amarraban las piernecitas para que no se subieran en la silla, los amarraban a árboles para que no salieran corriendo. Después, más adelante, entonces ya fueron bajando en Europa, estamos hablando un poco, fueron bajando todos los daños físicos, entonces ya no eran daños físicos, sino los daños psicológicos, la bruja que te lleva, el diablo que te lleva, encerrados en cuartos oscuros, desnudos, es decir, todo un maltrato a través de la historia. O sea, esto no es de ahora, es desde siempre. Entonces, él tiene un concepto muy lindo que se llama psicohistoria, es decir, la historia que nosotros conocemos, la historia que va escribiendo la humanidad, es la historia de la personalidad de quienes están en la cresta de los acontecimientos históricos. Es decir, cómo se formó esa persona y cómo esa subjetividad va a difundirse en una guerra mundial, en un estudio científico, en una debacle económica. Están presentes la subjetividad y la personalidad que se formó desde la niñez. Entonces él nos dice en este libro, ¿quién es el adulto cuando está delante de un niño? O cuáles son los 3 comportamientos emocionales que puede tener un adulto con un niño menor o una niña. Entonces él nos dice, ante las ansiedades y las angustias y los miedos de un niño o de una niña, el adulto puede estar proyectando sus propias ansiedades, angustias y miedos en el niño y no ver las del niño, sino verlas de él en el niño, o tomando al niño como una figura sustituta de la vida pasada del adulto. Un padre, una madre, un abuelo no ve al niño, sino que ve a esa figura sustituta. O la tercera, que es la empatía, o sea, sentir lo que está sintiendo el niño y ayudarlo en la medida de las posibilidades del niño o de la niña. Entonces, las 2 primeras son generadoras de ansiedades, de angustias y de patologías que le transmite el adulto al niño o a la niña. En la tercera, la empatía, realmente el adulto va a ayudar al niño o a la niña con lo que en ese momento necesita. Es decir, si está una profesora o un profesor ante un chico de 5 años con una crisis de ansiedad por la separación de su papá y de su mamá que los dejan en el colegio, y un educador o cualquier otro adulto está incapacitado de asumir ese momento del chico o de la chica, no es empático, sino que, supongamos, le grita o lo deja abandonado y lo deja chillar, lo deja llorar y no es capaz de recibirlo. Entonces estamos diciendo que el adulto allí no está teniendo la mejor actitud empática con el niño y de pronto puede estar haciendo estos 2 procesos que dice Lloyd de Maus, o proyectando sus propias ansiedades y angustias, es decir, hacer lo que le hicieron a él de niño, que a los 5 años lo dejaron tirado, que no lo abrazaron, que no le dieron lo que necesitaba, y hace y repite con el niño lo que hicieron con él, o se comporta como el papá, que ve en el niño el papá que no lo quiso a él, o sea, ve al niño como una figura sustituta del pasado de él. En esta medida es importante siempre, en todos los ámbitos donde están los niños y las niñas, que los adultos tengamos conciencia de qué tanto hemos superado nosotros nuestras propias vidas, nuestros patrones de conducta, qué tan claro tenemos que el niño es una persona o la niña un ser independiente de nosotros, y hasta dónde estamos siendo fieles a ayudarlo en lo que él necesita sin involucrar nuestras propias historias de manera neurótica. Y esto se da tanto en profesores, en educadores, como en padres, en hijos, en tíos, en abuelos. Entonces, son 3 procesos que se dan cuando un adulto está delante de un menor de edad. ¿Cuál es el sano? La empatía. Y desde la empatía, entonces ya un educador, un orientador,
sabe si tiene que abrazar o si tiene que acariciar o si tiene que decirle, niño, cálmate, ¿qué te pasó? Yo lo escucho y vamos y solucionamos. Asumir la ansiedad, la angustia que tiene en ese momento el niño, pero desde la empatía. Así es, doctora Lucero. Bueno, y aquí nuestros seguidores muy activos, igualmente felicitando a la doctora. Un saludo para todos y todas. Excelente análisis de la doctora Lucero Martínez. Es un tema fundamental en nuestro trabajo y responsabilidad como educadores para la transformación social, nos dice Consuelo Ahumada Beltrán. Bueno, y Freddy Zamaya, aquí ya también conectado todos los sábados, ya lo estábamos extrañando. Él también nos hace una pregunta y quiere aprovechar aquí en este momento a la doctora Lucero, quiere que de pronto lo orientemos también y nos pregunta cómo desarrollar las competencias socioemocionales en el aula de clase, doctora Lucero. Las competencias socioemocionales. Bueno, todo parte del educador. Es tan importante la selección de un educador y de un maestro, de cualquier persona que esté al frente de un grupo, seleccionar sus propias cualidades, que sea con lo que estábamos hablando, que sea capacidad de empatía, que tenga capacidad de expresión, que tenga capacidad de sentir. En esta medida, uno lo ha oído tantas veces, pero son modelos que el niño está aprendiendo. Son modelos de cómo un adulto está reaccionando ante una ansiedad, una angustia, un miedo, una alegría de un niño. Por eso se dice tanto que lo que ellos van a aprender es lo que nosotros estamos haciendo, más no lo que estamos diciendo. ¿Sí? Si el niño están reunidos en el salón y tienen juegos importantísimos, los juegos que se pueden dar dentro del salón hoy en día se están tomando como modelos, patrones de juegos del teatro, del arte dramático, del cine. Yo lo he hecho muchísimo en los colegios, en las aulas, y eso funciona muy bien y los niños se alegran y al estar ellos en un estado de felicidad, al estar ellos neuronalmente sintiéndose, segregándose ciertas hormonas de la felicidad, de la satisfacción, ellos pueden aprender mucho mejor. Y en las veces que yo he estado en los colegios con los niños, con los jóvenes, antes de comenzar una clase, hacemos juegos de interacción, juegos dramáticos, pueden ser de números o pueden ser musicales o pueden ser con el cuerpo. Echamos a un lado las sillas y hacemos juegos con ellos de interacción. Funciona muchísimo antes de una clase o funciona muchísimo cuando vamos a comenzar materias que de pronto son en un horario pesado. Uno las implementa y crea un ambiente emocional, psicológico adecuadísimo para ellos. Y en esta medida se desarrollan las competencias sociales, las competencias sanas para la convivencia. Los juegos dramáticos. Yo lo he hecho muchísimo y funciona mucho. Funciona muy bien. Lucero, gracias aquí también por estar asesorando, acompañando a nuestros seguidores. Bueno, doctora Lucero, ¿por qué el estigma de las enfermedades mentales? Cuando de pronto deberíamos tomarlo o verlo como de pronto una crisis que a cualquier ser humano le puede pasar en algún momento de su vida. ¿Por qué estigmatizarlo así como de una, ¿no? Enfermedades mentales. ¿Cuál es su opinión frente a este estigma que se maneja habitualmente? Claro. Bueno, también como todo tiene una historia, ¿cierto? Estábamos viendo que hemos colocado por encima de los sentimientos y de las emociones la capacidad de razonar. Tanto que nos definimos, ¿quiénes son los seres humanos? Seres racionales. La importancia que le hemos dado a la razón ha sido demasiado grande en menoscabo de otras expresiones humanas. Y digamos, desde Egipto ya se tomaban las enfermedades mentales como posesiones del demonio. También se tomaban después más adelante los griegos también como el pecado y se curaban con exorcismos y se curaban con medidas realmente inhumanas. Pero poco a poco, con el avance pues de la humanidad, de las ciencias, nos hemos ido dando cuenta que la racionalidad no lo es todo en el ser humano, por un lado, y por otro lado, da miedo porque las
relaciones, porque las sociedades se construyen con base en acuerdos de razón, en acuerdos que verbalizamos, en acuerdos de ponernos en tarea hacia hacer algo. Entonces, cuando uno de los individuos de estos grupos se sale de lo que se necesita en una unidad para enfrentar un accidente, para enfrentar un animal gigante, para enfrentar la vida misma, se sale de la media que se necesita para entre todos a conseguir un objetivo. Entonces eso despierta inquietud, despierta ansiedad en los grupos, porque es alguien que retrasa en alguna medida una direccionalidad, un objetivo, y produce angustia y produce ansiedad en las personas que en ese momento se puede decir que están cuerdas. Pero cada vez más se está teniendo en cuenta que pues las personas tenemos emociones, tenemos sentimientos y que por ahí no siempre vamos a estar bien. Ahora, otra cosa es, no siempre la razón es estar bien. La gente también se enferma de una razón aparente. Tenemos en cuenta que son las personas psicopáticas, que supuestamente tienen una gran razón, saben relacionarse con las personas, cumplen objetivos, cumplen tareas, pero sentimentalmente y emocionalmente son personas que tienen grandes problemas. Entonces, no solamente es estar en un estado mental de la razón bien, sino también de un estado de una inteligencia emocional que también se encuentre bien. En resumen, ¿por qué nos da miedo? Porque se sale de la media, porque nos impide conseguir objetivos donde se necesita la unión de todos, por el desconocimiento y la ignorancia también de las enfermedades y porque le tenemos gran pánico a la locura, porque hablar de una persona loca o sentirse de una persona loca, entre comillas, es una persona que no tiene autocontrol. Y nosotros, sobre todo en Occidente, valoramos muchísimo el autocontrol, de manera tal que si nosotros vemos a una persona ante una oficina, como tantas veces lo vemos en las redes sociales, desesperada, pidiendo que le atiendan un hijo, pidiendo que la atiendan a ella misma y se descontrola y se angustia y termina gritando todos los demás, entonces decimos que esa persona es poco racional, que esa persona perdió el control, la criticamos, mas no criticamos la frialdad y la indolencia de una persona en un computador o de una enfermera o de un médico. Entonces, ahí estamos demostrando una gran indolencia y un gran desprecio por la expresión de las emociones y de los sentimientos, porque valoramos mucho más el autocontrol, que el autocontrol entonces permite que la persona sea productiva económicamente, permite que pueda conseguir los objetivos trazados por una comunidad, y cuando pierde los estribos, entonces la criticamos por eso, porque le damos sobredimensionamos el control racional. Muchas gracias. Ella es Lucero, es nuestra invitada, entonces en el día de hoy esta profesional, Lucero Martínez Casá, quien gentilmente nos está participando en el programa del día de hoy para resolver este tema tan importante, tan fundamental en la vida de las comunidades educativas, y no solamente las comunidades educativas, sino de toda la sociedad, que creemos que también nos sintonizan, y por eso esas inquietudes que nos dan a través de las redes sociales, esas preguntas, esos aportes bienvenidos, como nuevamente Aislor de la Peña nuevamente nos escribe: la sociedad ha buscado marginar a los afectados mentales, como lo expone Foucault en El origen de los panópticos. Bueno, aquí también un lenguaje técnico que bueno, es importante y que todos vamos aprendiendo. Gracias, Aitor. Pero bueno, yo quisiera referirme aquí en esta pregunta que va a hacer a los compañeros, a los colegas, maestros que hoy están en situaciones complicadas, y bueno, no es fácil en medio de no solamente la pospandemia, sino también a veces de ciertas situaciones laborales que a veces rayan, digamos así, que en el acoso laboral y otras situaciones, y pues indudablemente que afectan la salud, la vida de los maestros. Esa vida tan agitada que actualmente, pues digamos, tienen, bueno, no solamente hoy, sino también en el pasado, a los maestros, por el estrés que se genera en el contexto escolar, muchas circunstancias, son factores de riesgo para las enfermedades emocionales. Miguel, mira qué importante. Hay una organización
que no tiene mucha difusión dentro de los medios, sobre todo en el de la salud mental, pero que tiene unos planes y tiene unos procesos muy importantes y que nosotros colectivos deberíamos implementar. Y me refiero a esas sesiones de terapia de los grupos de alcohólicos anónimos. Los grupos de alcohólicos anónimos tienen una costumbre de reunirse cada semana o cada mes, creo que cada semana, donde todos comienzan a hablar y a conversar sobre sus propias vivencias. Y en esa medida existen unos pasos que ellos tienen que seguir, hablar sobre cuál es mi problema, cuál es mi familia. O sea, son 12 pasos que siguen los alcohólicos anónimos, ideados por una persona que en este momento no recuerdo, desde el siglo pasado, del siglo XX, que ha servido muchísimo a la recuperación y que, entre otras cosas, se ha ido extrapolando incluso a las personas que juegan, que tienen obsesiones, que tienen compulsiones y que en un momento dado no saben qué hacer. Estas terapias de grupo, pero que son muy abiertas, porque a veces no son terapéuticas en sí, sino que son terapias en grupo para cumplir una tarea entre ellos, permite que las personas, al ventilar de manera grupal sus problemas, sus angustias, sus necesidades, todo el grupo empieza a aportarles y empiezan a surgir nuevas soluciones, nuevas ideas. Y en esa medida la persona se siente acompañada y además ejerce algo tan importante que nos viene desde Freud, desde mucho antes, pero que a partir de Freud llamamos que es la catarsis. Hacer una catarsis grupal, los profesores, los educadores u otros ambientes laborales, ayuda muchísimo porque estamos exteriorizando una angustia, un miedo, una experiencia que pensamos que de pronto solamente nos pasa a nosotros. En la medida en que se cuente con los demás, en la medida en que varias personas participan de lo que yo estoy sintiendo, la angustia y las ansiedades y los miedos personales se dividen. Ya no es el 100% que lo tengo yo, sino que ya se reparte en un grupo. Y en esa medida bajan las angustias y bajan las ansiedades y se mejora la óptica que se pueda tener sobre un determinado problema. Para los maestros, para los educadores, qué bueno sería, y yo pienso que ellos lo están haciendo en las reuniones que hacen con profesores, porque siempre hay reuniones de profesores en sus salas de maestros, ¿verdad? Pero además de eso, una actividad encaminada a esto, a la salud mental. ¿Qué problemas tienes? ¿Qué problemas se te han presentado? ¿O cómo te sientes tú? ¿Cómo te repercute a ti tener un problema en tu clase de matemática, en tu clase de historia? Irlo contando desde esta óptica de la salud mental ayudaría muchísimo, ayudaría a que los profesores logren equilibrar la balanza de las emociones o de las expectativas con respecto a las presiones y al estrés que se viven dentro de los ambientes educativos. Y ayuda muchísimo a la salud mental los grupos para conversar y para dilucidar problemas que están teniendo entre todos. Y yo recomiendo mucho que puedan leer los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Es una estrategia excelente para salir adelante de manera grupal. Bueno, importante esta recomendación y agregaría algo a este importante tema desde la federación también. Pues disculpe que haga referencia a eso porque el tema que estamos trabajando en los pliegos también hay un punto relacionado con lo que es la seguridad y salud en el trabajo, que tiene unas actividades que involucran el tema de la salud mental de los maestros, y en esto se le ha pedido al Ministerio de Educación para que en esa nueva contratación de salud esas actividades se desarrollen y que no sean una simple reunión en la sala de profesores, que se haga esto que usted ha llamado la catarsis grupal, sino de verdad una actividad con toda la importancia del caso, porque creemos que en el magisterio hoy es fundamental. En eso también estaremos dando... mira qué importante, Miguel, lo que acaba de decir hace poco el presidente Petro aquí en Colombia, de volver a activar la enseñanza de los deportes, la actividad física y las artes en los colegios. Es un paso grandísimo para ayudar a la salud mental de los niños y de las niñas, incluso de los profesores, porque es ampliar la dimensión de lo que es el ser humano. O sea, el ser humano no solamente es razón, no solamente nosotros somos conocimiento cognitivo, sino que somos conocimiento sensitivo y emocional. Y se van a ver los resultados pues en unos años, pero es fundamental
que se estén abriendo estos espacios de salud física y de las artes en los colegios, de donde deben participar los profesores y los maestros, claro. Bueno, también la invitación entonces para participar en los Juegos del Magisterio en octubre. Se estarán desarrollando estos Juegos del Magisterio. Claro. Y ahora Claro. tenemos una responsabilidad también desde la Federación. Bueno, aprovecho ahí la cuñita. Bueno, Paulita tiene más inquietudes aquí para nuestra invitada en el día de hoy en este tema tan importante. Bueno, vamos con otra pregunta para la doctora Lucero y ya más adelante vamos a ir con más comentarios que nos están haciendo y preguntas, por supuesto, también nuestros seguidores que están muy pendientes aquí de la doctora Lucero. Doctora Lucero, con todo lo que hemos dicho, planteado, contextualizado, podríamos decir que hay o puntualmente existen detonantes o alguna edad también vulnerable para estas crisis emocionales, o le llega a cualquier persona, a cualquier edad. ¿Cómo es esta parte de los detonantes puntualmente y de las edades para que se generen estas crisis emocionales? Bueno, según la psicología evolutiva, hay cambios que se van dando según las edades y que son propensos a crisis. Antes teníamos los 5 años, cuando los niños entraban al colegio, tenían que salirse de la casa y tenían que quedarse con las mamás, con los profesores, las profesoras, los niños y las niñas salían del hogar para los colegios. Como hoy los niños están entrando mucho más temprano, a veces a las 2, a los 3 años, se vivencia un momento de crisis, ya sea a los 2, a los 3, a los 5 años, por el desprendimiento de la casa. Y esto lo saben mucho los profesores y las profesoras. Y en este sentido, hacer un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque muchas veces, por la premura del tiempo, porque de pronto tienen los papás que salir corriendo para el trabajo, dejan a los niños sin un buen lapso de acomodación en la salida de la casa al colegio. Es decir, en la jornada, en el momento en que ellos abandonan la casa y se van con los profesores, no le permiten a los papás que se queden un ratico, a que los niños se estabilicen, sino que de una vez, no, váyanse y dejan al niño, y el niño en una crisis de llanto, o la niña en una crisis de llanto, de angustia, se hacen las necesidades fisiológicas del mismo miedo que tiene, y muchas veces las jardineras, las coordinadoras del ICDF, son totalmente indolentes ante estos cambios, que en los colegios privados se implementan mucho mejor. Los colegios privados ya saben mucho, las profesoras, las jardineras, que hay que tener un poco de paciencia, que a veces hay que permitir que los papás se queden un ratico, pero tenemos la mala educación de creer que porque el papá y la mamá se quedan un momentico mientras que los niños y las niñas se estabilizan, es porque están sobreprotegidos, que es porque les estamos enseñando a no valerse solos por sí mismos tan a temprana edad. O sea, valoramos la individuación de los niños por encima de cualquier otra característica. Entonces, si el niño se viste y se cambia solo a los 2 años, excelente. Que si el niño deja a la mamá y al papá y no llora, excelente. Es decir, lo que es la represión de los afectos, de las emociones, de los sentimientos, lo vemos como un grado de madurez de los niños, y eso es totalmente desacertado, porque es normal que el niño llore, porque es normal que el niño se angustie, pero para eso está el papá y la mamá y los adultos, para lo que yo decía en este momento, cómo reacciona un adulto ante una ansiedad, una crítica de un niño. Entonces, mejorar en la edad del desprendimiento de los colegios, mejorar la actitud de los maestros, de los educadores y de los propios papás, permitiendo una integración del niño con la institución de una manera más pausada, de una manera lenta, poco a poco. Después tenemos la adolescencia a más o menos 11, 12 años, que es una edad bastante difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque es el momento en que el ser humano por primera vez, porque ya la capacidad de pensar está llegando a una madurez, ya la capacidad de razonar, de criticar, está llegando a otro estadio de la vida, y ya los niños pueden decir, entonces, ¿quién me quiso? ¿Y quién no me quiso? ¿Y quién fue la persona que a mí me consoló? ¿Y quién fue la persona que me dejó sola? ¿Y quién fue la persona que me abandonó? Entonces, cuando ya empieza esa crítica,
cuando ya los seres humanos son capaces de mirar su pasado, que se hace en la adolescencia, desde los 11, 12 años, empiezan a mirar su pasado y empiezan a juzgar a los adultos y empiezan a darse cuenta si fui querido o no fui querido. ¿Quién me quiso? ¿Quién no me quiso? ¿Quién me tuvo paciencia? ¿Quién no me tuvo paciencia? Y en esa medida, la crisis puede ser pues más o menos suave o puede ser profunda en aquellas personas que no tuvieron una buena infancia. Entonces, la adolescencia es una etapa crítica, por esto que digo, porque ya se puede ejercer porque ya está la capacidad crítica para evaluar el pasado, para darse cuenta qué tan importantes fueron en las vidas de determinadas personas. Y de aquí en adelante, bueno, vendrán momentos de aceptación de lo que se vivió. En la adolescencia hay un desprendimiento del pasado, es un decirle adiós a la niñez, es un momento se siente soledad, se siente depresión. De igual manera también los adolescentes sienten alegría por lo que viene, porque ya son capaces de vislumbrar un futuro, se imaginan lo que van a hacer, se proyectan ejerciendo determinada profesión. Esto que vemos tanto en los medios de comunicación, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser cocinero, yo quiero ser arquitecto. Ya ellos tienen toda una vida por delante con grandes esperanzas. Entonces la adolescencia es crítica porque la niñez se deja de ver a los padres como las grandes figuras fuertes, superhéroes de la niñez, de cuando éramos niños, ya se le ve con los defectos y con los errores, se ven débiles también. Pero se tiene la alegría de lo que viene, de lo que yo voy a hacer, de lo que voy a conseguir, en lo que yo me voy a convertir, en la identidad que yo voy a asumir. La adolescencia es crítica por eso. De ahí que existan tantos problemas de droga en esta etapa, de ahí que también se den tantos suicidios en esta etapa, y de ahí que también se den tantas relaciones entre padres e hijos quebradas, porque ya el niño se emancipa, se va emancipando, va tomando una distancia de su familia y va criticando y va creciendo dentro de la casa, y padre y madre y tanto los profesores deben estar atentos a que ya está surgiendo un adultico, un jovencito que tiene una capacidad crítica, una capacidad de análisis y que puede argumentar ante hechos o problemas que le presenten los adultos, y en esta medida debemos ser nosotros los adultos, vuelvo a decir, empáticos con lo que están viviendo ellos, ser nosotros elásticos ante la situación que ellos están viviendo. Ya en la edad adulta, bueno, vienen otros momentos críticos alrededor de los 40 años, entre hombres y mujeres, pues por las expectativas de la vida, porque ya a los 40 años se toma un respiro y dice, bueno, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué cumplí de mis sueños de cuando yo estaba en la juventud? ¿Qué cumplí? ¿Qué no cumplí? ¿Qué debo hacer? ¿Tengo tiempo para mejorar los caminos? ¿Qué otros horizontes se me abren? Entonces, es otra etapa de gran reflexión. Doctora Lucero, bueno, aquí desafortunadamente ya se nos va terminando el tiempo, necesitaríamos de muchos programas, esto es de muchos programas para poder enfocarnos bien en este tema, para poder solucionar o no solucionar, dar como una luz, digo yo, una luz a las preguntas de aquí de nuestros seguidores, porque finalmente este espacio fue creado para ellos. Y bueno, antes de irnos, doctora Lucero, yo sí quiero, aquí una de nuestras seguidoras, Yolanda Gómez Cuillos, nos dice, y con esta pregunta quiero unirla también a la pregunta que está en nuestras redes sociales donde nuestros seguidores opinan. Yolanda Gómez Cuillos nos dice, en pocas palabras, doctora Lucero, ¿cómo ayudar si no he recibido ayuda? ¿Cómo ayudar si no he recibido ayuda? Y a esto lo uno a la pregunta en las redes. ¿Será que se le está dando importancia a la salud mental de los estudiantes y maestros en nuestro sistema escolar? Ha cambiado mucho la actitud de los centros educativos con respecto a la salud mental. Colombia tiene desde 2013 leyes y decretos que van en ese sentido, en mejorar la salud mental de los colegios, en crear consejos de salud mental desde las más altas instituciones, desde el Ministerio de la Salud. Y poco a poco se están implementando, hay que reforzarlo más porque, digamos, legalmente, constitucionalmente hay leyes que sí las tiene Colombia, pero que poco se conocen o poco se implementan.
Y sería bueno entonces que las instituciones, los colegios, las escuelas, las conocieran y las fueran aterrizando. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a la señora Yolanda, que dice, ¿cómo ayudar si no he sido ayudada? Hay personas que tienen la gran cualidad, la gran virtud de una autoconciencia sin haber tenido a veces ayudas. Pero es eso que se da en ciertas personas, una sensibilidad especial, un desarrollo de la empatía a raíz de lo que ha sufrido y a raíz de lo que ha vivenciado en relación con sus padres, con sus abuelos, con sus entornos, y se le despierta una empatía, una sensibilidad por el dolor de los demás. No necesariamente hay que tener a veces ayuda para, de una manera individual, lograr lo que en psicoanálisis se llama el insight, o sea, lograr lo sé, lo conozco, lo entiendo. Entonces, se tiene leyendo, hay mucha literatura que ayuda a salir adelante, y no siempre de ayuda personal, de psicología, de crecimiento personal, a veces no siempre, literatura universal, leyendo libros, novelas, cuentos de grandes autores, Los Miserables, Crimen y Castigo, La Guerra y la Paz, Madame Bovary, todas estas grandes novelas de la literatura universal, y también pues grandes relatos míticos de nuestros pueblos ancestrales, nos van sirviendo a nosotros para conocer otras dimensiones humanas y ver cómo responden las personas, los seres humanos, ante situaciones críticas, ante situaciones al borde de la desesperación, de la angustia, cómo estos personajes responden ante el amor, cómo responden ante la muerte, cómo responden ante el robo, cómo responden ante las humillaciones, cómo responden ante la guerra y ante la paz. Para mí, la literatura universal es una fuente grandísima de conocimiento humano en todos los sentidos. Y una persona que tiene una sensibilidad especial al leer todo esto que se escribe, todo esto que se dice, todos estos personajes que nos están mostrando la multiculturalidad también de nosotros, los seres humanos, nos da guía, nos da luces, nos da horizontes de cómo podemos comportarnos en diferentes situaciones. La literatura universal, teatro, novela, cuentos. Shakespeare, Cervantes, por favor, el Quijote, es hermosísimo como una persona como el Quijote, que es humilde, que no tiene nada, que no tiene que caerse muerto, se enternece ante otros más pobres que él, cómo tiene esa relación con Sancho Panza, que es su escudero, y se bromean entre el uno y el otro, pero que se quieren y se ayudan. Por favor, hay muchísimo en la literatura universal. Bueno, doctora Lucero, muchísimas gracias. Aquí también un agradecimiento por parte de todos nuestros seguidores que estuvieron muy conectados y muy pendientes de las indicaciones aquí, excelentes indicaciones de la doctora Lucero, de Edelberto Martínez y de todos nuestros seguidores que estuvieron muy atentos a esta charla, a este conversatorio que tuvimos el día de hoy con la doctora Lucero. Bueno, doctora Lucero, muchas gracias, Paula. Y a esa linda cooperativa que ustedes tienen, los felicito por esa gran iniciativa. Gracias, doctora Lucero. Usted sabe que las puertas de nuestro programa y, por supuesto, de nuestra cooperativa siempre estarán abiertas para una persona tan especial como lo es la doctora Lucero. Pero, doctora Lucero, antes de irnos, en 30 segunditos, ese mensaje final para todos nuestros seguidores, para todos nuestros asociados, maestros, no maestros, esos núcleos familiares, todos los que de pronto en algún momento se sienten como en una encrucijada, ¿no? Porque llegan esos momentos en que uno no encuentra la salida, no sabe si ir para allá, ir para acá. Entonces, ese mensaje final para todas las personas que nos escuchan, para todos nuestros asociados, para todas las personas que hacen parte de esta familia Cotradecu. Mira que hay algo muy lindo que no alcancé a decírselo, pero que es importante, y es en la medida en que se fue creando la razón, en la medida en que fuimos volviéndonos tan racionales, se fue perdiendo la capacidad de la intuición, de sentir nosotros
algo dentro de nuestro pecho que viene desde aquí, va bajando hasta el pecho y recorre las piernas. Tenemos, mira la neurología como es de hermosa, tenemos un nervio que se llama el nervio vago, se llama el nervio de la intuición y todo lo hemos sentido. El nervio vago comienza aquí, donde comienzan todos los nervios y va bajando, coge el pecho, sigue hasta el estómago y sigue hasta las piernas. Cuando nosotros sentimos un pálpito, es el nervio vago el que se acciona. Es una medida tan supremamente antigua a través de la humanidad que le avisa al ser humano cuando puede algo bueno no está sucediendo, algo que le va a afectar no está bien. Entonces, conectarnos con nuestras intuiciones es tan importante. Y a veces le damos más cabida a lo que razonamos, a lo que creemos que razonamos, porque no es que siempre estemos razonando bien, que a lo que nos estamos, a lo que estamos sintiendo. Entonces, cuando nosotros sentimos algo, debemos parar, tomarnos un tiempo y decir, ¿por qué yo estoy sintiendo esto? ¿Por qué yo estoy sintiendo que soy más feliz estudiando pintura que estudiando física? ¿Por qué? O sea, siempre estarse cuestionando es eso que nos hace sentir el nervio vago, esa intuición. ¿Por qué yo soy más feliz ante esto? ¿Por qué esta persona a mí me da angustia? ¿Por qué llegar a esta casa oscura me hace sentir tan mal? En los niños, los educadores, ponerle atención a las intuiciones de los niños y de los jóvenes. Mi hijo cuando estaba pequeño me decía, mami, yo no quiero ir a esa casa. ¿Por qué, mi amor, no quiere ir a esa casa? Porque esa casa es oscura, es fea. Pues no vamos. Después otro de mis hijos me dijo, mami, no me gusta esa señora. ¿Por qué, mi amor, no te gusta esa señora? Porque es que cuando ella habla todo esto se le pone así, demasiado tensionado. Y claro, él tenía toda la razón. Era una mujer que estaba deseosa de recibir una plata, pero no le interesaban los niños. Yo dije, uy, mi hijo tiene razón. Entonces, ponerle intuición a todas esas sensaciones y emociones que nosotros los seres humanos tenemos desde que somos humanos, porque sin ellas no hubiéramos podido enfrentar todos los accidentes geográficos, no hubiéramos podido enfrentar los tigres, los leones, todos los peligros. Primero existieron las emociones y después la razón. Entonces, conectarnos con esta parte de nuestras emociones y preguntarnos por qué nos estamos sintiendo así. Y poquito a poco vamos viendo el horizonte. Bueno, doctora Lucero, muchísimas gracias. Aquí entre nuestros seguidores y por supuesto es de nuestra cooperativa, la vamos a comprometer para otro espacio porque nos lo están solicitando. Quieren tener otro espacio con la doctora Lucero y claro que así es. Vamos a darles otro espacio a nuestros seguidores porque quedaron muchas preguntas y ya lo decíamos, este espacio pues realmente, bueno, una horita no es mucho para el tema tan extenso como lo es este de la salud mental. Doctora Lucero, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el Solidario. Gracias a todos. Un abrazo.